aproximadamente un cuarto de siglo tuve el placer de conocer a Fernando en su tierra natal. Me invitó a su casa y encima de la propiedad él había construido una biblioteca expresamente diseñada por él, en donde tenía una cuestión que era fascinante, y es que todos los libros de toda la biblioteca estaban al alcance de la mano de uno. Uno no tenía que usar ni banco, ni escalera, todos los libros tenían acceso. Y en un espacio del centro de la biblioteca tenía una mesita muy sencilla, donde tenía las obras completas de Peirce. Y me dijo, mi proyecto en el que estoy trabajando actualmente, me dices conocer la obra de Peirce a profundidad. Peirce es uno de los matemáticos, lógicos y filósofos más oscuros y más difíciles que existen. Bueno, al año siguiente de habernos conocido, Fernando vino a México y nos ofreció una conferencia precisamente sobre Peirce, y yo quedé impresionado por la profundidad y por la trascendencia de la plática que nos había dado en esa ocasión. Pocos años después ya era reconocido mundialmente como líder en investigación en Peirce, que hasta la fecha lo es. Él sigue siendo el editor de la única y más importante revista que hay sobre Peirce. Y la amistad continuó. Pocos años más tarde nos volvimos a encontrar, y en esta ocasión me platicó, bueno, cuál era su siguiente proyecto. Esto le estoy hablando por ahorrarme muchos años de amistad. Uno de sus proyectos más recientes, y era conocer a profundidad las ideas de algunos de los matemáticos más brillantes y más originales que había habido en la historia de las matemáticas. Él se fijó como periodo aproximadamente que fue 1830-1930. Correcto. Y empezó con las ideas de Galois. Esto es un seminario en el que él trabajaba con sus estudiantes de posgrado. ¿Todos los seminarios los hiciste en un solo semestre o ocupaste más tiempo para...? Un seminario cada semestre dedicado a un pensador. Ya llevamos 7 años en ello. Galois, si no me acuerdo después... Galois, Riemann, Poincaré, Cantor, Hilbert Gödel. y Gödel. Ese fue el minicurso que nos ofreció hace 4 años aproximadamente. Y ahora nos ofrece un curso, bueno, sobre tal vez el matemático más complejo de los últimos 100 años. Y Fernando igual se propuso hacer esto con sus estudiantes de posgrado. Es la primera vez que ofrece el curso. Yo pensaba que ya durante el seminario lo había tenido ya. Me dice, no, me dice, vengo a trabajar. Su fascinación son, en México son los museos, la vida cultural que hay en México. Yo sé que a Fernando estas cosas le chocan, pero nada más déjenme darles un dato. Es el único latinoamericano reconocido en la lista de las 100 entes más brillantes que hay actualmente en el mundo. El único latinoamericano. Fernando se puede mover tan libremente como en historia, filosofía, lógica, música, pintura, lo que ustedes quieran. Y está reconocido como el único latinoamericano que está... ¿Hay matemáticos? ¿Has revisado la lista de algún otro matemático? No. Único matemático y único latinoamericano. Bueno, los dejo con Fernando. Bueno, mil gracias, Alejandro, por la excesiva presentación. Lo más impresionante de él, su calidad humana, su calidad como individuo, por encima de todos sus logros académicos. Muy gentil, muy generoso, como siempre, Alejandro. Muchas gracias. Es para mí una alegría estar con ustedes aquí. Y pues me alegro de la participación sorprendente en un curso supuestamente bastante especializado, pero vamos a ver, espero que no lo sea demasiado. Entonces es un mini curso, es efectivamente la primera vez que voy a dictar un mini curso sobre Grothendieck en el espacio compacto de 6 sesiones. Es algo que yo no había hecho un seminario largo de 1 año y medio sobre Grothendieck, donde miramos todas las cosas con suficiente detalle en Bogotá, pero la idea de compactarlo y de hacer una síntesis es la primera vez que lo hago, y creo que es la primera vez que se hace a nivel internacional y a nivel mundial. Nunca se ha hecho un curso sobre Grothendieck. Es bastante extraño que no haya sucedido eso, dado que claramente, como dice Alejandro, es el matemático más importante de los últimos 100 años. Está al nivel de Hilbert, y entre Hilbert y Grothendieck la pelea es clara. Son los dos grandes matemáticos del siglo XX
Y sin duda Grothendieck es el gran matemático del futuro. Veremos que muchos de los temas que mencionaremos aquí son en la mayoría trabajos que están abiertos y en desarrollo ampliamente. Entonces, dada esa situación, pues es un poco absurdo de mi parte pretender resumir a Grothendieck, un autor que tiene 10.000 páginas publicadas y 50.000 páginas manuscritas que aún no se conocen. Entonces, es una obra muy, muy extensa, muy, muy profunda, muy, muy importante para las matemáticas contemporáneas. Entonces, obviamente, este exceso en el que me meto, espero que sea lo suficientemente razonable. Y solo me apoyo en una idea básica de Grothendieck, que es que para Grothendieck las matemáticas son sencillas. Entonces, si las matemáticas para Grothendieck son sencillas, deberían ser sencillas para nosotros también. En principio, la labor requiere una concentración y un tiempo y demás, pero si no lo logro hacer es culpa mía. No es culpa de Grothendieck, sino es culpa mía de que no supe expresar adecuadamente las grandes ideas de Grothendieck. Entonces, el ejercicio tiene una cierta posibilidad de éxito, dado que llevo muchos años trabajando en Grothendieck, hice un largo seminario de 1 año y medio sobre su obra e intentaré compactar las ideas más básicas en este cursillo. Empezamos un poquito tarde, entonces, si me perdonan, terminaré hoy a las 12:30, en las 2 horas del cursillo. Entonces, esencialmente voy a hablar de las ideas y los conceptos centrales. Por supuesto, aquí nunca habrá ninguna prueba, no tenemos tiempo de hacer pruebas, pero sí explicaré o trataré de explicar con las manos y con los gestos y con las palabras los conceptos más importantes, tanto previos a Grothendieck como los que Grothendieck reinventa o rehace para el futuro en el que estamos situados y sobre todo en el siglo XXI, es decir, es un matemático que apunta a siglos venideros, es decir, cuando uno entra dentro de la mente de los grandes matemáticos ya no está en su circunstancia. Grothendieck nos supera ampliamente a todos y supera a generaciones, es un matemático de siglos, así como Galois está hoy extremadamente vivo o Riemann está hoy extremadamente vivo, Grothendieck estará muy, muy vivo a lo largo de todo el siglo XXI y más allá. Y es particularmente importante para los jóvenes, entonces me alegro que el público de jóvenes aquí sea importante. Entonces yo solo haré una guía, así se llama mi cursillo, una guía a la obra matemática de Grothendieck, porque hay otra parte muy interesante, pero de la cual no hablaré aquí, que es la parte filosófica. Grothendieck escribió un inmenso tratado que se llama Cosechas y Siembras y otro muy, muy bello tratado de la llave de los sueños. En total, entre los dos, son cerca de 3.000 páginas acerca de la creatividad matemática. Unos tratados absolutamente espectaculares desde el punto de vista de la filosofía matemática que no alcanzo a mencionar aquí porque ya meterse en la parte matemática ya es un poco loco. Pero de vez en cuando en alguna discusión, si quieren, podemos hablar de la parte filosófica que me interesa muchísimo a mí también. Entonces, este es un cursillo dividido entonces en estas 6 sesiones. Okay. Las 2 primeras sesiones es lo que llamaremos la primera década de Grothendieck, de 1949 a 1957. Las otras 2 sesiones, la segunda década de 1958 a 1970, luego hay un hueco aparente, en realidad no es tal cual, pero no alcanzaré a meterme en ello. Grothendieck sigue haciendo impresionantes matemáticas en ese hueco, pero luego renace de nuevo a partir de 1981 hasta 1991, la tercera gran década. Hay 3 grandes décadas del trabajo matemático de Grothendieck, de lo que conocemos, de lo que fue o publicado o distribuido en la comunidad. Grothendieck, como saben, murió hace 4 años, dejó 50.000 páginas manuscritas. De esas 50.000 páginas manuscritas parece que hay maravillas, tanto matemáticas como físicas, como filosóficas, como una impresionante y larga historia del mal en la humanidad. Decía en un cierto momento que hablaremos de su biografía en algún momento, no entraré en ello ahorita, poco a poco a lo largo de estas sesiones hablaremos del personaje absolutamente espectacular y sensacional. Poco a poco hablaremos del personaje, tenemos tiempo para hacerlo.
Él se retira en 1991 del mundo, se esconde en un pequeño pueblo de los Pirineos y ahí sigue escribiendo y trabajando y trabajando. Ustedes dentro de 5 años, 10 años, tendrán acceso a esos manuscritos. En este momento la familia, desafortunadamente, Grothendieck legó sus manuscritos a la Biblioteca Nacional de Francia, pero desafortunadamente la familia no le ha hecho caso y está tratando de vender los manuscritos al mejor postor. Es una barbaridad de las que hacen las familias, hay que tener cuidado con las familias, etc. Entonces, esta es la parte matemática, 3 décadas esenciales. Entonces, hoy iniciaremos con la primera década básica alrededor de estos temas. Entonces, vamos directo al grano. Bueno, voy a usar muy poco esto, pero sin embargo, lo tienen accesible, gracias al maestro Emilio Luis, lo tienen accesible en las publicaciones electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana. Entran en las publicaciones, ahí están los apuntes de este cursillo, que son completamente distintos a lo que voy a hacer aquí. Lo que voy a hacer aquí son como ideas en los tableros, voy a dedicarme básicamente a tableros, ideas en los tableros, pero aquí tienen todos los soportes que podríamos llamar eruditos entre comillas. Si quieren saber exactamente en qué página, de qué trabajo está lo que yo estoy diciendo, vayan ahí está, ahí está la guía precisa, página por página, extremadamente detallada. Es una guía muy esquemática. No es para leer de corridos, una guía esquemática donde encontrarán algunos de los temas esenciales, ya miraremos algo de eso más adelante utilizando este tipo de cosas. Eso es simplemente para que sepan que ahí está y que ahí lo pueden buscar. Y vamos directamente al grano. Entonces, ¿el grano en qué consiste? Básicamente, la idea más importante de todo este cursillo es la idea de as. Entonces, ¿qué es un as? Un as matemático. Un as matemático consiste en el siguiente objeto, que es un objeto realmente muy, muy simple, vamos a ver. Es un par de espacios topológicos. Entonces, un espacio topológico sub 1 y un espacio topológico sub 2. Entonces, prerequisitos. Pues si saben un poco de topología, tanto mejor. Si no, hay que hacer el ejercicio de leer un poquitico paralelamente a lo que yo voy diciendo en este cursillo. Pero es algo que uno esperaría, digamos, de todas maneras, si quieren oír un poquito de Grothendieck, pues uno esperaría que se sepa qué es un espacio topológico. Pero si no lo saben, no hay ningún... Es completamente natural. Ya contaremos historias más adelante. Pero Grothendieck hizo su carrera básicamente aislado en Montpellier, autodidacta, una pequeña ciudad de provincia. Y cuando llega a París en 1949, tiene 21 años, y él dice explícitamente en sus memorias, a los 21 años nunca he oído hablar de lo que es un grupo, un espacio topológico, una variedad diferencial. No sabía absolutamente nada de la matemática clásica. Había reconstruido por su parte, solito, en Montpellier, la integral de Lebesgue, solo. La había reconstruido por su parte independientemente. Pero no sabía básicamente nada de la matemática clásica. Entonces, un espacio topológico es un lugar donde podemos hablar de continuidad en general. Se puede describir básicamente de dos maneras, a partir de nociones donde tengamos una idea de vecindad, a través de abiertos, o de sus complementos, los cerrados. Ya miraremos más adelante este tipo de situaciones también, tal como las generaliza Grothendieck en sus topologías de Grothendieck más adelante. Pero un espacio, entonces nos damos dos espacios topológicos, uno arriba, uno abajo, una proyección, es decir, simplemente una función sobreyectiva de acá a acá, y tal que para todo punto, en el espacio de arriba, esto lo podemos llamar si quieren la base, y esto lo podemos llamar el espacio desplegado. Para todo punto, en el espacio de arriba, llamemos este E, llamemos este X. Para todo E, en el espacio de arriba, existe una vecindad alrededor de
tal que esa vecindad básicamente es lo mismo arriba que abajo. ¿Okay? Hay una vecindad alrededor de E tal que si se proyecta sobre el espacio de abajo, pi de B es isomorfo a B. Esto se llama un homeomorfismo local. Nombre es bastante natural, ¿no? Localmente las cosas se parecen. Básicamente esto se entiende entonces como una especie de pliegue. Estamos plegando el espacio y aquí de aquí hacia arriba un despliegue. Un despliegue del espacio. Pliegue y despliegue los vamos a utilizar permanentemente a lo largo de este cursillo. La idea de pliegue y despliegue va a ser una de las ideas fundamentales del pensamiento de Grothendieck en muchos campos. Grothendieck va a tener un montón de grandes ideas generales y esas grandes ideas generales se van a proyectar en los distintos campos particulares, ya sea álgebra, ya sea topología, ya sea geometría algebraica, ya sea variedades diferenciales, etc. Una gran idea general, muy amplia, con un montón de casos particulares. Hay muchos casos particulares de haces por toda la matemática. Un punto fundamental de los haces es que si ustedes se dan una vecindad aquí y toman las preimágenes, eso les da aquí un objeto geométrico, que son entonces lo que se llama la sección, una sección del preas, del haz. Ustedes toman las preimágenes, S, secciones, son las preimágenes bajo P. El estudio de las secciones va a ser fundamental. La idea básica, y por eso es que este objeto es importante, es que si tenemos diversas secciones, la pregunta fundamental es preguntarse cuándo esas diversas secciones dan lugar a una sección que las pegue todas entre ellas. Paso de lo local a lo global. Entonces, básicamente, hasta el momento no ha existido ningún otro objeto más sencillo. Es el objeto más sencillo inventado en la matemática para estudiar de una manera rigurosa el paso de lo local a lo global. Eso es un haz. Bien, entonces los haces están por todos lados en matemáticas, pero hay un par de ejemplos fundamentales. Ejemplos fundamentales que son los ejemplos históricamente claves. El primer ejemplo fundamental es tomar acá abajo el espacio de los complejos, los números complejos, y dado un punto, bueno, esto también debería darle un nombre a estos objetos que están acá. Para cada punto en el espacio de arriba, uno puede tomar arriba sus preimágenes, si x está en x, p menos 1 de x, lo que se llama la fibra, por encima de x. Entonces, el estudio de las fibras verticales y las secciones horizontales es básicamente el estudio de los haces. Entonces, esto es algo bastante importante porque permanentemente usaremos esta idea fundamental. Hay una idea de multidimensionalidad fundamental en la matemática y aquí esa multidimensionalidad está al menos capturada a dos niveles fundamentales que son lo vertical y lo horizontal. Permanentemente trabajaremos sobre esta idea. La matemática de ninguna manera es plana, la matemática es multidimensional, la matemática de ninguna manera es lineal, reducir las matemáticas a demostraciones es una barbaridad, etc. Hablaremos de esto mucho a lo largo de este cursillo. Entonces el ejemplo fundamental es tomar los números complejos y en un punto, un punto complejo, preguntarse cómo se comportan las funciones, comportamiento de las buenas funciones sobre los complejos. Entonces, las buenas funciones en los complejos, para los que han visto variable compleja, pues son las funciones holomorfas.
¿Qué es una función holomorfa? Es una función que en la variable compleja es una vez derivable y tiene la variable compleja esta extraordinaria fuerza de que si una función es una vez derivable, en el punto lo es infinitas veces. ¿Okay? Entonces tiene un desarrollo muy particular y muy especial. Gracias a la fuerza de la variable compleja sabemos que eso es completamente falso en la variable real. La variable compleja tiene una armonía especial que no tiene la variable real. Entonces, el comportamiento de las buenas funciones, vamos a decir que una función alrededor de z, una función se comporta como otra función g en z, sí, solo sí existe una vecindad de z donde f restringido a b es igual a g restringido a b. Es decir, en una vecindad se comportan igual. La variable compleja tiene mucha fuerza. Basta con que se comporten igual, por ejemplo, en una pequeña curva. Si se comportan igual en una pequeña curva, se comportan igual en todo un disco que contiene la curva, etc. Si se comportan igual en una sucesión convergente, se comportan igual en todo el disco, etc. Esas son las fuerzas, digamos, de la variable compleja. ¿Qué vamos a hacer? Encima de cada punto, vamos a tomar la fibra formada por las clases de equivalencia. Esto es una relación de equivalencia fácil de ver. Reflexiva, simétrica, transitiva. Es una relación de equivalencia entre funciones holomorfas en un punto z. Tomamos las clases de equivalencia y para cada distinta función tomamos su representante. Entonces, si son distintas, eso quiere decir que van a ser distintas en una vecindad alrededor de z y tomamos todas las distintos comportamientos de f. Esto va a ser un as con la proyección natural a la clase de f sobre z, lo enviamos en z. Es una proyección, se comporta bien gracias al homomorfismo local y el punto fundamental es que uno puede pasar de pedacitos a cosas más grandes. Si la función se comporta bien en un fragmento alrededor de z y hay otra función que se comporta bien también alrededor de z en un espacio un poquito más grande y podemos extender y extender progresivamente el lugar donde la función está definida, lo vamos extendiendo progresivamente. Eso se puede hacer en la variable compleja y tiene un nombre muy importante, la continuación analítica. La continuación analítica de la variable compleja. Es uno de los teoremas claves de la variable compleja. Volveremos sobre él varias veces, en particular el jueves, cuando miremos la función z de Riemann. ¿Okay? La función z de Riemann es, como saben, una de las funciones más importantes de la matemática. Se construye de una manera muy precisa gracias a continuación analítica en la variable compleja, extendiendo progresivamente el dominio de definición de la función. Entonces, extender corresponde a pegar localmente el comportamiento de las funciones y llegar a algo global. Comportamiento local, global. Esto es el haz de gérmenes de funciones analíticas. Haz de gérmenes de analíticas. Muy importante porque es una fuente de una cantidad de ejemplos y porque históricamente es el esencial también. Los haces fueron inventados por Leray, matemático francés, en 1942 en un campo de concentración, lo que muestra el poder de la mente humana, y luego desarrollados por la escuela de Cartan en la Escuela Normal Superior en París entre 1948 y 51. 1949, volveremos sobre esto más adelante, es la fecha en que Grothendieck llega al seminario Cartan, llegando desde Montpellier, donde no sabía que era un espacio topológico. Entonces ese es un primer ejemplo importante, el ejemplo del haz de gérmenes de funciones holomorfas. Y otro ejemplo fundamental es el haz de representaciones de un anillo.
Si ustedes tienen un anillo conmutativo unitario, arbitrario, conmutativo arbitrario, entonces esto sí lo manejamos todos también, pero básicamente pues si no, lo mismo. Recuerden que no es grave, si no sabía que era un espacio topológico lo leo y mañana ya lo sabe. Lo mismo anillo conmutativo arbitrario, etcétera. Si ustedes toman un anillo conmutativo arbitrario cualquiera, llamémoslo A. Entonces a partir de ahí hay una cierta manera clásica de intentar trabajar con la estructura de A, que es el espectro de A. El espectro de A son los ideales primos del anillo, contenidos en el anillo. Entonces son básicamente las generalizaciones de lo que sucede con los enteros y los primos dentro de los enteros. Entonces para cada ideal primo, ustedes pueden construir encima del ideal primo lo que se llama la localización. La localización, que es simplemente tomar A y partirlo por A menos P. ¿Okay? Hacer el anillo de cocientes con respecto al complemento de P. Entonces ese es el anillo localizado en P. Y ahora, ¿qué hacen? Para todos los primos, toman todas estas como sus fibras. Estas van a ser proyección. Tomen las fibras, van a ser los localizados. Los localizados. Todo esto de aquí es A partido por A menos P. Y los unen todos, una unión disyunta. Les ponen la topología natural acá adentro producida por esta proyección, la topología inicial acá arriba, que haga esto continuo. Y el estudio de la representación del anillo es ver cómo el anillo finalmente se puede reconstruir o no a través de sus distintas localizaciones. Acá abajo se puede poner otra topología natural, que es la topología de Zariski. Volveré sobre esto más adelante, entonces no insisto mucho ahorita, pero la topología de Zariski básicamente van a ser conjuntos, son conjuntos de ideales primos, y los cerrados básicos van a ser aquellos que contengan a un ideal fijo. ¿Okay? Volveremos sobre esto más adelante. Otro ejemplo fundamental. Pero esos no son los únicos ejemplos, realmente los haces están por todos lados, y la situación arbitraria general va a ser algo de este estilo. Vamos a tener una base, vamos a tener un espacio desplegado, y en las fibras vamos a poder tener mucho tipo de estructuras. ¿Okay? Por ejemplo, en estas fibras, las fibras son anillos, pero las fibras podrían ser solamente grupos, o podrían ser de una manera mucho más general estructuras de un tipo tau sobre una lógica dada. Ustedes fíjense, una lógica de primer orden, dense un tipo, tomen todas las estructuras de tipo tau encima de una base básica que tenga que ver con la teoría de modelos. ¿Sí? Disculpe, ese GIS en particular no se ve mucho desde aquí. Ok, gracias por decírmelo. Entonces lo voy a tratar de usar menos posible. Perfecto, gracias. Sí, sí. Ok, gracias por el comentario. Y por favor también, no solo aquí, sino en todos los momentos, estamos en un cursillo relativamente flexible, aunque tengo mucho que decir. No es grave si nos divergimos. Parte esencial es divergir. Entonces, si tienen preguntas, son bienvenidas en cualquier momento. Entonces, en general, esto va a valer para cualquier tipo de estructuras. Y hay algo muy interesante sobre lo cual volveremos más adelante, es que la lógica natural de este tipo de estructuras no es la lógica clásica, sino es la lógica intuicionista. ¿Okay? Ya volveremos más adelante sobre eso. Entonces, los haces. Bien, vamos a ir
yendo y viniendo sobre la noción de haz mucho a lo largo de este cursillo porque es el corazón del pensamiento grothendickiano. El haz es muy, muy clave. O sea, si tienen un poquito de tiempo para leer más sobre haces después de estas sesiones, sería bienvenido, etc. Ahora, desde un punto de vista metodológico, de lo que voy a hacer en este cursillo, metodología. La metodología que vamos a hacer es básicamente la siguiente. Voy a presentar 12 obras de Grothendieck. 12 obras de Grothendieck en 3 periodos bien determinados que son 1949 al 57, 1958 al 70, 1981 al 91. 12 obras, y para cada una de esas 12 obras voy a hacer un tablero. Entonces los 12 tableros que hagamos van a ser como la síntesis medio loca de la obra de Grothendieck, ¿okay? Ahora bien, cada uno de estos se puede conectar de una manera un poco más sofisticada, que es la siguiente. Voy a introducir muy brevemente algo que he llamado por el momento, porque no tiene nombre, es un invento mío, el modelo THK, que consiste en lo siguiente: para hacer filosofía de la matemática usando haces. Es un ejercicio que en un cierto momento me tomé en serio, es decir, si los haces eran realmente el corazón del pensamiento de Grothendieck, pues lo menos que debíamos empezar a hacer es metodológicamente utilizar haces desde afuera, metodológicamente, para darle un sentido de pegamiento a toda una obra, desde afuera. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, THK, empecemos por abajo. K va por Kripke, modelos de Kripke. Un modelo de Kripke para el intuicionismo es algo muy sencillo, pero muy potente, muy profundo. Es simplemente un modelo de desarrollo temporal con aperturas en cada momento. Entonces es un tiempo, noción de tiempo con ramificaciones hacia el futuro, y en cambio hacia atrás la linealidad esperada, lineal hacia atrás. Nuestro pasado está relativamente determinado, aunque todo esto es discutible, pero digamos es el modelo más sencillo, ¿okay? El modelo más sencillo. Desarrollo de tiempo. Para nosotros cada uno de estos será un año del pensamiento de Grothendieck. Encima de un año vamos a poner esta idea, que es una idea extremadamente sencilla, pero sin embargo no se ha utilizado hasta el momento. Es entender en serio o relativamente en serio la matemática como pensamiento y no solo como técnica. Entonces la matemática usualmente es una técnica y es la que enseñamos duramente a lo largo de nuestros cursos, haciendo sufrir a nuestros estudiantes, parte absolutamente esencial. Pero la matemática no se reduce a eso, la matemática no se reduce únicamente a fundamentales definiciones, extraordinarios teoremas, muy bellas pruebas, ejemplos extraordinarios, etc. Sino detrás de eso, detrás de todo esto, hay un despliegue. Detrás de todo esto hay una fibra de ideas fundamentales. Las ideas pocas veces las fracasamos, a veces porque no las sabemos y a veces simplemente porque son complicadas de expresar. Es más fácil escribir una definición y dar un teorema que expresar la idea que está detrás del teorema.
Pero eso tiene que ver entonces con la filosofía, o de una manera más amplia con el pensamiento o con la cultura. Y entonces lo que miramos es que si miramos esto como unas, entonces hay vecindades, hay teoremas que están más cerca de otros, hay pruebas que están más cerca de otros, etcétera. Vamos a mirar un poco todo esto poco a poco a lo largo del desarrollo del cursillo. Pero sobre todo hay un pliegue clave y un despliegue. Un teorema se despliega en ideas. Si no sabemos expresar las ideas fundamentales del teorema, no estamos entendiendo las matemáticas. Eso dice permanentemente Grothendieck. Y tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Entonces, hay ideas claves que se pliegan en los teoremas, y los teoremas se despliegan en un montón de ideas, que son las que le dan una orientación y una razón de ser, y la matemática, entonces, es un pensamiento. Ahora bien, esto de aquí entonces es una fibra por encima de un punto. Entonces, la fibra, observen qué es lo que estoy haciendo. Estoy tomando un año fijo, y en ese año fijo estoy tomando la fibra ligada a esta teoremática. Ahorita lo veremos en la práctica cómo funciona. Y en este pequeño haz interno, pues tengo una lucha entre ideas y una lucha entre teoremas, cómo van y vienen entre ellos, etc. Y eso sucede para cada año. Encima de otro año tendré otra fibra, etcétera, y así sucesivamente. O sea, pues tendré por acá otro año distinto con otras ideas de Grothendieck importantes que corresponderán a teoremas importantes. Miraremos el ir y venir entre ellas. Y entonces ustedes observan que ustedes tienen aquí abajo un espacio. Esto es un espacio topológico. Un modelo de Kripke es un espacio topológico abajo. Es el tiempo con el orden. La topología está dada por el orden hacia el futuro. O sea, los cerrados son todas las colas hacia el futuro. Esto es un espacio topológico. Y encima de cada año tengo una fibra. ¿De acuerdo? Entonces uno puede preguntarse varias cosas importantes aquí detrás. Una es, ¿cuáles son las ideas más importantes acá adentro que de alguna manera conectaron a toda una obra? Si existen algunas ideas que conectaron a toda una obra, tenderán a ser secciones globales. O si solo tenemos un pedacito separado dentro de la obra grande, tendremos secciones locales. Entonces, internamente, haremos una historia interna de las matemáticas en este fragmento, pero externamente, si hacemos el desarrollo del tiempo, nos podremos preguntar si algo de lo que dijo aquí Grothendieck está conectado con algo de lo que dijo después. Y estas serán secciones externas que tendrán que ver entonces con el desarrollo de las matemáticas. Entonces, este inicio del modelo introduce historia interna, historia externa, y ahí no termina, ahí empieza. Ahí empieza el asunto porque entonces tenemos un montón de haces, ese montón de haces luego se conectan después en algo superior, que está más allá de las pequeñas localizaciones. Tomen todos estos haces juntos. Tomen todos los haces sobre un espacio topológico. Eso lo veremos más adelante, se llaman topos, un gran invento de Grothendieck. Topos. Haces, Kripke, THK. ¿Okay? Topos de haces sobre modelos de Kripke. Esto es un objeto matemático, es un objeto matemático preciso. Los topos de haces sobre los modelos de Kripke son objetos matemáticos precisos. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy sacando de la matemática y los estoy extrapolando para que sirvan de guía, no solamente, creo que funcionan bien con Grothendieck, no solamente para Grothendieck, sino en general para cualquier tipo de filosofía matemática. Ya hablaremos de eso, si es el tiempo, más adelante. Pero entonces, vendrán aquí algo interesante después, es si detrás de estas pequeñas secciones locales, internas, o estas pequeñas secciones locales externas, veremos que son pequeñas, porque si aquí estoy en 1949,
Aquí puedo estar en 1953 y estos son apenas 3 o 4 años. Son pequeños fragmentos. ¿Será que detrás de eso hay algo superior, mucho mayor, que cubra toda la obra completa? Si eso existe, estaremos descubriendo algo muy importante, que es la noción de arquetipo. Aquí tendremos arquetipos y aquí tendremos tipos. Si eso fuese cierto, y creo que es cierto, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos redescubriendo con fuerza para la matemática contemporánea la noción de metafísica. Metafísica. Aquí arriba tendríamos una metafísica fundamental donde los arquetipos van a gobernar el pensamiento matemático. Acá tendríamos una fenomenología donde estaríamos estudiando los fenómenos matemáticos, cómo los fenómenos matemáticos se conectan entre sí, o a veces no. Es muy importante que a veces haya obstrucciones que no permiten conectar. Y aquí tendríamos la historia. Entonces, en este modelito tendríamos las cosas importantes que han desaparecido, por ejemplo, con la filosofía analítica. La filosofía analítica de las matemáticas hace mucho tiempo que no hace matemáticas. Mucho, mucho tiempo. Y aquí está claro que estas dimensiones son fundamentales para el pensamiento matemático. La filosofía analítica ha sido extraordinaria en el desarrollo de fragmentos de la lógica, pero no ha entendido absolutamente nada de la matemática, ni le ha interesado. Como la matemática supuestamente se puede reducir a la teoría de conjuntos, entonces basta con hacer filosofía de la teoría de conjuntos y estamos haciendo filosofía de la matemática, uno de los grandes, grandes errores del pensamiento del siglo XX. Sobre eso volveremos más adelante. Dale, si quieres. Este de todas maneras es un tablero introductorio. Estos no son los tableros de los cuales estoy hablando yo. Ahora sí voy a empezar los tableros más estables. Los 12 tableros importantes. Estos han sido tableros introductorios. Sobre esto tengo más cosas mejor hechas más adelante, entonces volveremos sobre eso más adelante. Una pregunta. Sí, por favor. En esta óptica más general, ¿qué interpretación tiene el hecho de que no se puedan extender las secciones sobre las matemáticas? Es importante. Eso es muy importante. El hecho de que a veces no se puedan extender las secciones son los momentos, digamos, que pueden ser esenciales de obstrucción en matemáticas. Una conjetura que no tiene una prueba inmediata, o conjeturas que tienen pruebas erróneas. Vamos a volver sobre esto varias veces, tal vez cuando hablemos, ya mañana hablaremos de la conjetura de Poincaré, entonces volveremos un poquito sobre eso. ¿Okay? Pero son los momentos en los cuales las matemáticas se bloquean con problemas profundos, y esos problemas profundos no tienen una solución dentro de una teoría, y se requiere una teoría muy superior que la cobije. Pero esa pregunta es muy importante, y en general va a ser muy importante tener en mente la idea de que finalmente dentro de este modelo uno está queriendo, es tal vez como importante dejarlo ahí fijo, está queriendo por un lado transitar si logramos obtener procesos de tránsito, estaremos avanzando mucho. Pero en muchos momentos muy importantes de la matemática, lo importante no es el tránsito, sino la obstrucción. La obstrucción es clave. Y yo diría básicamente que la gran matemática moderna empieza con la gran obstrucción de Galois. Galois, el descubrir que cierto tipo de ecuaciones algebraicas no pueden ser resolubles mediante cierto tipo de herramientas de raíces y trabajos con cuadraturas, etc. Ese tipo de irresolubilidad en la teoría de Galois es clave. El estudio de la negación de algo, de la imposibilidad de algo. Es un no estructural fundamental. Entonces esto está más ligado a una suerte de sí, entre comillas, y esto está más ligado a una suerte de no. Yo diría que en buena medida,
pues podremos discutir de esto más adelante, pero una de mis definiciones favoritas de la matemática es el estudio exacto de los bordes de la negación. En vez del estudio del espacio y el número, la usual definición, no, el estudio exacto de los bordes de la negación es bastante interesante. Oye, ¿y qué también has formalizado ese THK, ya sea desde el punto de vista filosófico? Bastante en ciertos detalles. Llevo ya 2 años trabajando en estudios de caso. Entonces, en estudios de caso particulares. Después les puedo mostrar algunas de los avances que hemos hecho. O sea, hemos aplicado este modelo a fragmentos muy específicos en Galois, fragmentos muy específicos en Riemann, en Poincaré. Miraremos algunos ejemplos bien específicos en Grothendieck, por ejemplo. Es decir, entendámonos cómo es el asunto. El THK es formal, ¿sí? O sea, entendámonos cómo es el asunto. El THK es absolutamente formal porque esto es pura matemática. Esto es matemática. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo este modelo formal y extrapolándolo, extrapolación analógica, hacia la filosofía. Hacia extrapolación analógica hacia el método, la filosofía, los estudios de caso. Aquí ya no puede ser formal. Esto es esencialmente informal. Es obligatoriamente informal acá. Obligatoriamente informal acá. Pero es que procede de una formalidad matemática. Entonces, la pregunta, ¿qué tanto se ha formalizado? Es como al revés. Procede de algo totalmente formal, se extrapola hacia afuera, se vuelve informal, pero en ese momento se vuelve una guía bien interesante. Y digo yo, pues no es que sea porque lo hice yo, sino porque es que la época lo está necesitando, porque la época necesita herramientas muy distintas a las herramientas analíticas, muy distintas, profundamente diferentes, que han llevado la filosofía de la matemática a una clausura espectacular. Entonces, esto abre un poco la mente. Bueno, vámonos un poco a lo más interesante para ustedes. Esto lo iremos utilizando a lo largo del cursillo. Ya les mostraré algunos ejemplos de la situación. Pero vámonos entonces directamente a las obras de Grothendieck. Entonces, la primera es su tesis doctoral. Mañana les contaré un poquito acerca de la vida. Por ahora vamos directamente al grano. Entonces, primer punto fundamental, la tesis doctoral. La tesis doctoral de Grothendieck, esto es 1949 al 53. Su título parece bastante bárbaro, pero ya veremos. El nombre es bárbaro, pero las ideas, como deberían ser según Grothendieck, tienen que ser muy sencillas. Productos tensoriales topológicos. Y espacios nucleares. Entonces, como les digo, si quieren buscar ya los detalles precisos, estarán dentro de estas filminas que encuentran entonces en la publicación que está en la Sociedad Matemática Mexicana. Mañana les presentaré un poquito de esto del entorno biográfico de Grothendieck, pero estamos aquí en este momento, en este lugar. Produits tensoriales topologiques et espaces nucléaires. Tesis de doctorado de Grothendieck. La historia es muy famosa. Grothendieck llega
en 1949 al seminario Cartan de la Escuela Normal Superior, donde están los más grandes matemáticos franceses del momento. Es un chico de provincia que nunca ha oído hablar de lo que era un espacio topológico o un grupo. Es un chico que está por ahí atrás. El maestro es muy serio, Cartan, perfecto, serio, aquí nadie lo interrumpe nunca. Hay un señor que todos los minutos lo interrumpe, que es un estudiante nuevo que llegó de provincia, que levanta la mano a cada segundo y no deja al profesor hablar nunca. Ese es Alexander Grothendieck. Al año, Cartan está básicamente desesperado de Grothendieck y le dice, vaya a hacer algo serio, váyase a Nancy a trabajar con Schwarz y Dieudonné, los dos grandes analistas de la época. En 1950, Laurent Schwarz iba a ser medallista Fields. Gran matemático de la época, estaba inventando grandes matemáticas en ese momento, había inventado los espacios de distribuciones en grandes aplicaciones a la física y al pensamiento matemático. Llega Grothendieck a Nancy con Cartan y Grothendieck, y muy orgulloso Grothendieck le muestra a Dieudonné la reconstrucción de la integral de Lebesgue que hizo en Montpellier. Dieudonné la mira muy circunspecto, Dieudonné es un gran personaje, altísimo, tipo muy serio, mira muy circunspecto eso y dice, está muy interesante, y lo bota a la basura y dice, haga algo serio, haga algo nuevo. Y le dan entonces 12 problemas abiertos por un medallista Fields y por Dieudonné, los dos más grandes analistas de su momento. A los 3 meses resuelve la mitad y a los 6 meses resuelve todos. Esa es la historia de Grothendieck. Un talento absolutamente fuera de serio, único. Por supuesto, un talento que se da una vez en un siglo. Un talento muy excepcional. Un chico muy espectacular. Entonces, en muy poco tiempo pasa de no saber qué era un espacio topológico a ser, como dice aquí Cartan, Schwarz, si lo leemos, dice en un cierto momento Cartan de su alumno, Grothendieck, Schwarz, dice Grothendieck posee a su activo varias memorias importantes, cada una de las cuales podría constituir una tesis. En realidad, entonces se dice que la tesis de Grothendieck en realidad eran 6 tesis de doctorado al tiempo. Muchas ideas originales, una técnica perfecta, esto es muy Grothendieck, técnica perfecta. Cada demostración es tan corta como sea posible, no agreguemos más de lo que toca. Tan corta como sea posible, utiliza exactamente los métodos adecuados. Un carácter y valor muy excepcionales. El autor ha adquirido una tal virtuosidad que no es exagerado considerarlo como el mayor especialista mundial en la materia de espacios vectoriales topológicos. 2 años antes no sabía que era un espacio topológico. Entonces, esta es su tesis doctoral. Famosa historia que muestra un talento único en surgimiento. En ese momento tiene 21 años, cuando empieza a trabajar en esto, y a los 22 años tiene 2 tesis doctorales, a los 23 tiene 4 tesis doctorales, y a los 24 tiene 6 tesis doctorales bajo su manga. Personaje único, excepcional, absolutamente. ¿Qué hace Grothendieck entonces? Ideas básicas, muy elementales acá adentro. El ambiente fundamental son los espacios vectoriales topológicos localmente convexos. Espacios vectoriales topológicos localmente convexos. Lo que dice el nombre, un espacio vectorial con una topología que vuelva continuas las operaciones del espacio vectorial, la suma y la multiplicación, localmente convexo, básicamente que alrededor de cada punto haya una buena vecindad de abiertos localmente convexos. Eso sería. Pero hay otra manera muy interesante de definirlo, es que los espacios vectoriales topológicos localmente convexos son espacios vectoriales topológicos donde la topología está definida por una familia de seminormes. Familia de seminormas. ¿Recuerdan la definición normal, usual de norma? Norma, si la norma del vector es 0, el vector es 0. Seminorma no necesariamente esa implicación es cierta.
Lo que es importante para nosotros aquí es la noción de familia, y detrás de la noción de familia hay algo que será fundamental en todo el pensamiento de Grothendieck, que es la noción de multiplicidad. Multiplicidad. Va a trabajar con una multiplicidad de seminormas. Esos son los espacios vectoriales topológicamente, espacios vectoriales topológicos localmente convexos, que son los animales naturales del análisis funcional. En el análisis funcional hay ciertas clases fundamentales. Uno son, por ejemplo, los espacios de Banach. Espacios de Banach. Entonces es básicamente extender hacia la infinitud la noción de norma de Rn, hacia dimensiones infinitas arbitrarias, y lo que necesitamos ahí es que la norma sea completa. Entonces el punto importante acá para nosotros desde el punto de vista metodológico es que tenemos una norma. Eso está definido por una norma completa. Una norma completa. Entonces, la lucha de lo uno versus lo múltiple. ¿Okay? Unidad versus multiplicidad. Esta va a ser una lucha fundamental también en Grothendieck. Lo uno versus lo múltiple. Los espacios de Banach son entonces cierto tipo de espacios vectoriales topológicos localmente convexos fundamentales para el análisis funcional. Dentro de los espacios de Banach, unos muy importantes son los espacios de Hilbert. Volveré a hablar sobre ellos en un momento porque consisten en el segundo tablero y el segundo gran trabajo de Grothendieck. Pero entonces, ¿qué pasa con los espacios de Banach? Que por fuera de ellos quedan muchos espacios fundamentales del análisis funcional. Los espacios asociados a las distribuciones de Rn. Vamos a poner por aquí algunos de los conceptos básicos de Rn, que es de Rn van a ser las funciones de Rn en R suaves. Voy a poner en rojo los temas grothendickianos fundamentales. Voy a ver si soy sistemático en eso. En rojo los temas grothendickianos fundamentales, en azul sus grandes invenciones, en blanco el resto. F lo suficientemente suave. Voy a tratar de demostrarles a lo largo del cursillo que básicamente lo que hizo Grothendieck, ¿perdón? Rojo. El 1 también va en rojo, mil gracias, porque la lucha 1 múltiple va a ser fundamental en Grothendieck. Uno puede entender a Grothendieck como aquel grandísimo matemático que, mirando las cosas de muy por encima, inventó toda clase de técnicas subespecíficas para tratar de demostrar que la matemática era esencialmente suave. Era esencialmente suave. Por eso es que para Grothendieck es muy importante la sencillez. La sencillez y la suavidad van juntas. Deberían ir juntas en lo posible. Suave, entonces, entre comillas, quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, uno podría pensar infinitamente diferenciable. Si quieren, entiendan lo suave como infinitamente diferenciable, o con derivadas parciales que convergen rápidamente, convergencia rápida, etc. Entonces, esto no es una X, sino un punto. El espacio de las funciones suaves sobre Rn, y luego tienen el espacio de las distribuciones. El espacio de las distribuciones que había inventado justamente Laurent Schwartz, el maestro de Grothendieck, un poco antes de que Grothendieck llegara a Nancy.
y por eso recibe la medalla Fields en 1950. ¿Okay? Espacios de distribuciones que son entonces los funcionales lineales sobre esto. ¿Okay? Funcionales lineales sobre este tipo de espacios. Pero también había otro tipo de funciones, de espacios de funciones muy importantes que no eran de Banach y que tenían que ver con suavidad, que eran los espacios de funciones holomorfas. Todos estos eran espacios importantes del análisis funcional que no podían ser capturados por la noción de espacio de Banach, pero que eran todos espacios vectoriales topológicos localmente convexos. Entonces, el primer problema que le puso Schwarz a Grothendieck es qué pasaba en el espacio de las distribuciones, qué pasaba con los productos tensoriales dentro de los espacios de distribuciones. Entonces recordemos que es un producto tensorial. Si E y F son espacios vectoriales topológicos, digamos, por el momento, basta con que sean espacios vectoriales, ni siquiera topológicos, espacios vectoriales por el momento. Con mayor razón si luego son topológicamente convexos, entonces, ¿cuál es el chiste de un producto tensorial? Si lo recuerdan, el chiste de un producto tensorial es algo muy sencillo, extremadamente sencillo, lo que le gusta a Grothendieck, lo más sencillo posible. ¿Cuál es el chiste del producto tensorial? Que las transformaciones bilineales de E por F en un cierto campo corresponden a las transformaciones lineales del producto tensorial E por F en el campo. Esa es la definición del producto tensorial, esa es la caracterización del producto tensorial. Transformar lo 2 en 1. Transformar lo bilineal en lineal. Productos tensoriales, su único objetivo es transformar lo bilineal en lineal. Bilineal corresponde a lineal en la adecuada estructura tensorial. Algo que le encanta a Grothendieck. Permanentemente va a trabajar con productos tensoriales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema que le había propuesto Schwarz a Grothendieck? Entonces, trabaje con productos tensoriales de espacios de distribuciones. Y mire cuáles son las topologías naturales que están funcionando ahí adentro. Entonces, resulta que empieza a trabajar Grothendieck de una manera más grande con la noción de producto tensorial de espacios vectoriales topológicos localmente convexos y se da cuenta que en los productos tensoriales de espacios vectoriales topológicamente convexos hay una infinitud de topologías que se puedan poner ahí adentro. No hay ninguna manera natural de escoger una topología ahí. Y esa infinitud entonces lleva rápidamente a un caos. No hay una estructura natural para trabajar ahí adentro. Y sin embargo, entonces dice Schwarz, esto es muy extraño. ¿Cómo puede ser? Yo en los espacios de distribuciones no tengo esa variedad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Grothendieck se da cuenta que justamente en los espacios de distribuciones la infinitud ya se reduce a algo muy específico. Ya no hay una infinitud, sino hay un control bastante específico entre las topologías que se puedan poner en los productos tensoriales de espacios de distribuciones. Y ahí empieza su tesis. ¿Okay? Ahí empieza su tesis doctoral e introduce entonces la noción de espacio nuclear. ¿Qué van a hacer los espacios nucleares? Los espacios nucleares van a cubrir todos estos señores. Van a cubrir todos estos señores de acá. Estos van a ser los espacios nucleares. Y esa es, digamos, su primera definición importante. ¿Qué son los espacios nucleares? Los espacios nucleares pueden definirse de dos maneras. O en realidad hay múltiples maneras de hacerlo. Ahora hay unas maneras categóricas extremadamente bellas.
en una línea de teoría de categorías se puede definir. Es extremadamente, es bastante abstracto, pero se puede hacer muy compactamente. Es algo que aún está hoy en vivo. En 2012 se logró hacer eso, o sea, todo Grothendieck está en permanente movimiento, ¿de acuerdo? Pero la definición original de Grothendieck es que es un espacio nuclear, es un espacio vectorial topológicamente convexo, ¿sí? Espacio vectorial topológico localmente convexo, tal que para cada una de las seminormas, para toda P seminorma, existe otra Q seminorma que es básicamente bastante mayor que P. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para toda bola asociada a la seminorma P, la voy a escribir así, gráficamente, si nos damos una bola asociada a la seminorma P, existe una seminorma, una bola B sub Q dentro de B sub P, que es esencialmente muy pequeña con respecto a la bola B sub P. Esto quiere decir básicamente que es un infinitesimal con respecto a P sub P, o muy pequeña con respecto a P. Entonces esto es como una propiedad telescópica. Ustedes tienen una bola y telescópicamente pueden meter una bola pequeñísima para la otra seminorma asociada, y esto para cada una de las seminormas. Entonces después, dada esta y dada esta, pueden meter acá otra pequeñísima asociada a P, y así sucesivamente pueden tener una sucesión de espejos infinitamente hacia abajo. ¿Okay? Eso es un espacio nuclear desde el punto de vista de la definición asociado a las seminormas, a esta multiplicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que descubrió Grothendieck? Esta es la definición local. Podríamos escribir aquí también. Es una definición local. Bueno, Grothendieck descubrió un montón de cosas importantes acá adentro, pero el primer hecho importante es la caracterización de la nuclearidad global. Caracterización global de lo nuclear. La lucha de lo local y lo global va a ser esencial en Grothendieck. La lucha de lo uno y lo múltiple, la insistencia hasta más no poder de la suavidad. La caracterización global de nuclearidad es la siguiente, que es una belleza de teorema. Un espacio es nuclear en el sentido 1, llamemos esto el sentido asterisco. Es nuclear en el sentido asterisco si y solo si algo sucede globalmente sobre toda esta colección. Esta colección, dentro de un poco de tiempo, no mucho tiempo, se llamará una categoría. Las categorías en este momento no están dentro del lenguaje de Grothendieck. Estamos en 1949-50. En 1955, ya de ahí en adelante, todo van a ser categorías para Grothendieck. Pero por lo pronto es una clase. Una clase de estructuras con una buena cantidad de conexiones estructurales dentro de la estructura. El descubrimiento es el siguiente. Un espacio va a ser nuclear si mirando todos los otros espacios, o sea, mirar hacia afuera. Esto también es algo importante aquí. Esto es una especie de en sí. En sí, mirando por dentro. Si algo sucede en otro. Metodológicamente la importancia de esto es espectacular. Es realmente ligar las definiciones internas a las externas y darse cuenta que en el fondo importante de las matemáticas, poco a poco, esto es como un mar, poco a poco va a ir surgiendo esta idea. En el fondo importante de las matemáticas, las estructuras matemáticas son importantes
por sus reflejos en el medio ambiente, no por cómo ellas están definidas por dentro, sino cómo ellas actúan sobre la matemática. Y su acción sobre la matemática es esencial, es lo que hace a la matemática importante. Por eso es que no hay ninguna esperanza de que una reconstrucción analítica de las matemáticas tenga éxito. No hay ninguna esperanza de eso. Es nuclear sí, solo si para todo F, espacio vectorial topológico localmente convexo, el producto tensorial de E por F, bajo una cierta topología natural, que vamos a llamar la topología proyectiva, y ahora les voy a dar la definición en un caso particular. Esta topología es lo mismo que el producto tensorial de E por F, otra topología que se llamará la topología inyectiva. Topología inyectiva. Este es el resultado central. Ya les defino en un momento, cuando avancemos un poquito más, en un caso más particular la topología inyectiva y la topología proyectiva. Pero observen el interés del asunto, el interés metodológico del asunto. Algo tendrá unas buenas propiedades de telescopía natural con respecto a las seminormas si con respecto a todos los espacios vectoriales topológicos las dos topologías coinciden. Por eso es que en Schwarz no lograba distinguirlos, porque en los espacios de distribuciones las dos topologías coinciden. En el espacio de distribuciones, en los espacios nucleares las dos topologías naturales coinciden y no hay una multitud absurda, mientras que aquí por fuera sí hay una multitud absurda de topologías para los productos tensoriales. Acá no, acá están controladas las topologías sobre los productos tensoriales. Entonces, esto también es una caracterización que vale para todos los espacios, pero también, si lo quieren restringir, valdría para todos los Banach. Lo importante es que sobre toda la colección estas dos topologías coinciden. Entonces esto explica por qué solo dos topologías naturales en espacios de distribuciones coinciden. Este es uno de los resultados centrales, entonces, y uno de los resultados centrales empieza a mostrar cómo piensa Grothendieck. Grothendieck piensa a la vez mezclando todo esto que está en rojo ahí, la multiplicidad y la unidad, lo interno y lo externo, lo local y lo global, todo ligado por una suavidad que va a capturar todo poco a poco. ¿Okay? Poco a poco. Otro resultado importante que demuestra Grothendieck es qué pasa en la mitad de acá. ¿Cuáles son los espacios nucleares que son a la vez espacios de Banach? Demuestra que los únicos que pueden vivir acá adentro son los espacios de dimensión finita. De dimensión finita. Por lo tanto, es realmente una repartición de las aguas en análisis funcional. O nos vamos si estamos en el lado interesante, análisis funcional, lado interesante, dimensión infinita. ¿Okay? Entonces, el lado interesante del análisis funcional en dimensión infinita, o nos vamos del lado Banach o nos vamos del lado nuclear, pero no los dos al tiempo. Eso también explica por qué este tipo de situaciones no se habían captado antes de Grothendieck. Bueno, entonces, teorema, Banach más nuclear implica dimensión finita. Otro de los resultados importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos resultados importantes
Si quieren mirar una lista de los resultados fundamentales, los encuentran ahí en el listado aquí de los trabajos que aparecen dentro de la tesis. Entonces acá están los listados con las páginas exactas. Por ejemplo, donde encuentra, en la página 196 se encuentra tal cosa, en la página 200 se encuentra tal cosa, etc. Esto sirve ya como guía muy específica para aquellos que estén interesados en llegar al extremo detalle del asunto. Entonces ahí están algunos de los listados de las situaciones importantes, etc. Y estoy en el proceso, que espero, si la salud lo logra en algún momento, de, a partir de este cursillo, a partir de la reunión con ustedes, a partir de mi seminario de años anteriores, estoy escribiendo una monografía grande sobre Grothendieck. O sea, tal vez la primera visión general de toda la obra de Grothendieck. Hay grandísimos especialistas grothendiekianos, grandísimos conocedores de Grothendieck en análisis funcional, en K-teoría, en muchos lugares específicos de la matemática. Hay grandísimos especialistas grothendiekianos. Hasta el momento no ha habido ningún loco que trate de mirar todo. Ese primer loco parece ser yo, con lo que eso llevará. El primer loco siempre está destinado al fracaso. Entonces, pero en eso estoy escribiendo cuidadosamente una monografía muy detallada de cada uno de los momentos en que Grothendieck introdujo algo nuevo. Entonces espero terminar el año entrante, veremos, la haremos disponible el año entrante. Voy en las primeras 400 páginas de 600 esperadas. Entonces acá están algunos de los temas fundamentales en rojo que van saliendo poco a poco. Entonces, había razones que Schwartz en su momento no podía captar, que es muy importante. Había razones que Schwartz no podía captar para que este hecho se diera. El por qué. Y es que había que pensar de una manera enteramente diferente. Había que pensar de una manera muy diferente, que es esta manera globalizadora de Grothendieck, de mirar todas las estructuras al tiempo. Y mirar todas las estructuras al tiempo hace y cambia bastante el panorama de la situación. La segunda obra fundamental es lo que se llama el résumé. En 1953, entonces esto podríamos poner 1949-53 en Nancy. Nancy es una pequeña ciudad de provincia francesa y en 1953 Sao Paulo sigue siendo la provincia. En ese momento Sao Paulo es una pequeña ciudad de provincia. Sao Paulo. Lo invité, cuando terminó la tesis doctoral, como Grothendieck no tenía nacionalidad, él era apátrida, hablaremos de eso un poco mañana en las situaciones posteriores, no le pudieron conseguir trabajo en Francia. Se fue a hacer un postdoctorado en Sao Paulo, estuvo 2 años en Brasil, para gran fortuna de los brasileños. Muchos de los bourbaquistas fueron a parar a Brasil en esos años. Grothendieck fue un bourbaquista también, en 1950 fue parte de Bourbaki. Y pues tuvieron esa fortuna. Allá escribió este texto extraordinario. Esto es un trabajo grande de unas 400 páginas. El resumen de Grothendieck es de 100 páginas. Este es muy duro de leer, o sea, duro de leer en el sentido de que requiere tiempo, bastante tiempo. No es que sea difícil, porque Grothendieck nunca es difícil. Grothendieck siempre es autocontenido. Lo que pasa es que requiere tiempo. Leerse 400 páginas, obviamente no se va a hacer en un día, ni en una semana, ni en un año. Toma tiempo. Personalmente yo llevo 15 años leyendo Grothendieck. Poquito a poquito. Les recomiendo a todos los jóvenes hacerlo. La ganancia es espectacular, espectacular. Es impresionante lo que uno aprende de matemáticas con Grothendieck, es algo fuera de serie. Entonces, esto es el resumen, que entonces se llama el resumen de... Es un caso particular de su teoría general para espacios vectoriales y lo hace para espacios de Banach.
el resumen de la teoría métrica de productos tensoriales topológicos. Cuando está hablando de teoría métrica es que va a aplicar eso de allá a espacios de Banach, ¿okay? Donde tenemos una métrica natural. Entonces, el ambiente natural es espacios de Banach ahora. Ya no va a trabajar en espacios vectoriales topológicos localmente. Ese es el ambiente específico y ahí va a descubrir cosas absolutamente notables. Cada una de ellas es más notable que la anterior. Entonces, lo primero proviene de lo que podríamos llamar como una suerte de estudio de universales. Estudio de universales o arquetipos. De universales o de arquetipos en los espacios de Banach. En espacios de Banach. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. El problema de Banach-Mazur era el siguiente. La gran escuela polaca, ¿no? Uno de esos milagros que uno siempre quisiera tomar como ejemplo para algún día repetir en América Latina una gran escuela como la polaca. Algún día se podrá lograr. No sé, los brasileños están un poquito acercándose con su primera medalla Fields, pero de todas maneras estamos muy, muy lejos de la escuela polaca, cualquier país latinoamericano. Sin embargo, surgen de la nada, ¿no? El problema de Banach-Mazur era muy bello, tan bello como simple. En la categoría de los espacios de Banach, ya empiezo a utilizar categoría, pero no, en la época todavía no. 1953, Grothendieck no habla de categorías. Un par de años después ya todo van a ser categorías, es muy a la Grothendieck, ¿no? En el 49 no sabía que era un espacio topológico y en el 50 es el especialista mundial en espacios topológicos. En el 54 no ha oído hablar de categorías y en el 55 es el gran especialista mundial de categorías. Cosa fuera de serie. Personaje espectacular. La categoría de los espacios de Banach, simplemente por el momento la clase de los espacios de Banach, Banach y Mazurka habían demostrado lo siguiente, que todo espacio de Banach es la proyección de un espacio tipo L y la inyección en un espacio tipo C. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es un espacio tipo L? El espacio tipo L es un espacio que es homomorfo a un espacio de funciones medibles, a L1 sobre un espacio X con una cierta medida mu, son las funciones medibles con la norma de f igual a la integral sobre x de f de mu. Okay. Y los espacios de tipo C, son los... ¿Perdón? ¿No es f cuadrado? La norma es esta, ¿sí? Sí. O tal vez sea la cuadrada. No, creo que esta es la norma, que sí. Espacios tipo C son los espacios de funciones continuas, entonces son homomorfos a espacios continuos sobre un compacto. Tipo C, funciones continuas de K en algún campo, R o C, pongamos,
que sean continuas. Entonces, por un lado tenemos continuidad, por el otro lado tenemos medibilidad. Entonces, Banach y Mazur habían mostrado esto, que todo espacio de Banach es una proyección de un espacio de L, esto es una proyección, y se ve a su vez como una inyección en tipo C. ¿Okay? Proyección, inyección. ¿Okay? Esto van a aparecer todo el tiempo también, proyecciones e inyecciones. Problema de Baja-Mazur, ellos habían demostrado esto y se habían preguntado qué pasa con el inverso. ¿Qué sucede con la inversión? ¿Cuáles son aquellos espacios que pueden proyectarse desde los Cs e inyectarse en los Ls? ¿Cuáles son aquellos espacios dentro de la categoría de los espacios de Banach? Problema abierto durante mucho tiempo, hasta que llega Grothendieck y demuestra primero. Grothendieck, si este señor le llamamos S, Grothendieck demuestra primero que si esto sucede, si dos asteriscos suceden, entonces S es reflexivo. Es decir, que S es isomorfo a su doble dual. Lo primero que logra demostrar. Luego va a demostrar que en realidad todos estos espacios que se escriben de esta manera son los espacios de Hilbert y caracteriza de esa manera los espacios de Hilbert dentro de los espacios de Banach. Los espacios de Hilbert son exactamente aquellos que son proyecciones de los C e inmersiones dentro de los L. Gran resolución del problema, pero eso lo hace a través de un milagro que es el siguiente. Trabaja sobre espacios de Banach, E y F, y trabaja con productos tensoriales. ¿Okay? Productos tensoriales. ¿Okay? Productos tensoriales de espacios de Banach. Entonces, ¿qué pasa con los productos tensoriales de espacios de Banach? ¿Cuáles son las topologías ahí? Ya no tenemos este tipo de control, ¿sí? Aquí las cosas podrían explotar, pero resulta que no explotan de ninguna manera y demuestra lo siguiente, que si E y B, F son espacios de Banach, en el producto tensorial de los espacios de Banach solo existen 14 topologías naturales. ¿Eh? Solo existen 14 normas naturales en el tensorial. Que es algo extremadamente sorprendente. Hay un control perfectamente adecuado de lo que es el retículo de las normas. Ya no es ni que todo se aplaste ni la infinitud, sino hay algo intermedio muy estructurado. Esa intermediación está determinada por lo siguiente. La norma proyectiva y entonces aquí sí les puedo dar la definición de la norma proyectiva. Si U está N por F, entonces si U está N por F, digamos que U se escribe como una sumatoria de X y tensorial Y. ¿Okay?
generado a partir de esta base. U es una sumatoria de estos, una sumatoria finita de estos, que es la norma de U proyectiva. La norma de U proyectiva es, por definición, algo que proviene del análisis funcional, no es un invento para nada de Grothendieck, es simplemente la sumatoria de las normas por separado, sumatoria de XI por norma de YI. Esa es la norma proyectiva. Luego hay una norma inyectiva. Que se define de la siguiente manera. Entonces, la norma de U con respecto al O, por definición, es el supremo. Esto es el ínfimo de todas estas, ¿ok? Esto es el ínfimo de todas estas sumatorias donde U se expresa de esta manera, ¿ok? Donde U se expresa como una sumatoria de los X, Y, Y. Porque puede haber múltiples maneras de expresar la sumatoria, ¿ok? Toman la más pequeña de todas esas posibilidades. Y aquí es el supremo de los U aplicados a X' producto Y' en los duales, donde X'i' y Y' viven en los duales adecuados. Este vive en el dual de E' y este vive en el dual de F'. Y las normas están acotadas. Normas acotadas, por ejemplo, con 1. ¿Okay? Bueno, estas son dos normas que provienen de la larga historia del análisis funcional, y entonces en la mitad Grothendieck descubre que hay un retículo bastante especial de normas intermedias entre uno y otro, y que en la mitad solo hay 14 normas posibles, entre ellas módulo equivalencia. Módulo equivalencia. Solo 14 normas intermedias. 14 mediaciones. La mediación va a ser clave todo el tiempo en Grothendieck. Hay como una especie de supremo. Hay un ínfimo. De hecho, este es el orden natural de las normas. Un menor o igual de aquí para arriba. Las bolas se invierten, ¿no? Pero esta es, en el sentido usual, X para cada ente en el espacio. Entonces solo hay 14 posibilidades en la mitad, y en la mitad hay una norma bastante específica que está ligada a espacios de Hilbert. Entonces esto es un retículo que está determinado en el trabajo de tres maneras distintas. A través del orden, justamente. Hay una noción de orden. Hay una noción de topología asociada. Y hay algo que está escondido aquí que no vemos, pero que si miran el detalle del artículo es muy claro, que es que detrás de cada una de estas desigualdades hay teoremas de factorización algebraicos. Hay álgebra escondida detrás. Estos son factorizaciones, desigualdades, inmersiones entre los espacios. Orden, topología, álgebra, para aquellos que han mirado un poco historia de la matemática, son las tres estructuras madres de Bourbaki. Tres estructuras madres de Bourbaki. En un cierto momento Bourbaki, al rehacer la historia de las matemáticas y al entender la matemática moderna, dice básicamente estos son los tres grandes mundos de la matemática: el orden, la topología o el álgebra, y sus diversas ramificaciones suceden posteriormente.
Esto va a ser clave en Grothendieck todo el tiempo porque en el fondo, vamos a ver, las conexiones profundas, bien adentro, de álgebra y topología van a ser algunos de sus grandes aportes. Hacer una suerte de geometría del álgebra, geometría algebraica, hacer una suerte de topología del álgebra, álgebra topológica, etc. Veremos poco a poco cómo van surgiendo estas cosas de manera natural en Grothendieck, pero están profundamente enraizadas desde el comienzo en él. Esto es un tema absolutamente fundamental en Grothendieck. Entonces, ¿qué hace? A partir de este descubrimiento, se da cuenta, a partir de aquí, teorema esencial, si vale a 2 asteriscos, no solamente ese es reflectivo, sino ese es Hilbert. Ese es espacio de Hilbert. Ya era bien sabido que todos los espacios de Hilbert son reflexivos, ¿okay? Pero caracterizarlos de esta manera es un resultado muy sorprendente, muy fuerte. Entonces, los órdenes van de aquí hacia arriba. Las caracterizaciones de todo esto se hacen de varias maneras, como les digo, ya sea, para cada uno de estos es muy interesante, para cada uno de estos resultados, Grothendieck muestra el equivalente de una correlación de orden entre las normas, de una inmersión entre sus adecuados espacios y de una factorización adecuada también entre los espacios. Todos son equivalentes. En cada nivel de los 14 niveles hay equivalencias, a cada nivel. Es un artículo increíblemente fino. Es, digamos, uno de los lugares donde yo diría, empieza a leer Grothendieck. No empieza a leer Grothendieck allá en la tesis, porque va a sufrir un buen rato. Va a pasar mucho tiempo antes de que llegue a los resultados importantes, porque Grothendieck hace absolutamente todo desde cero. Entonces, como va todo desde cero, los preliminares son larguísimos, hasta que al final en la página 250 llega el teorema principal. ¿Okay? En cambio, aquí va muy rápido, demuestra todo y tiene esta finura increíble de estar mezclando todos los temas al tiempo. ¿Okay? Todos los temas los mezcla al tiempo. Entonces, sobre esto hay un artículo que justamente he escrito para Alejandro García Diego en la revista de Matesis, explicando el funcionamiento del résumé. En algún momento futuro, ese artículo estará publicado aquí en Matesis, gracias a Alejandro. Y por último, entonces termino aquí y les paso una diapositiva breve y terminamos. Entonces, esto es un resultado muy importante, es la caracterización de los Hilbert dentro de los Banach a través de propiedades de proyectividad e inyectividad. Proyección e inyección. Entonces, aquí hay una cosa importantísima que es, el hombre siempre está pensando en proyección e inyección, es decir, está pensando en que algo sucede ahí y algo sucede aquí, hay dos niveles distintos. Este proyecta y ese se inyecta. Los tipos son fragmentos de algo más grande que nos supera. Eso es muy importante en Grothendieck. Hay algo que siempre nos supera. Usualmente vemos cosas y vemos estas cuadrículas en el piso. En el fondo eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es escapar de las cuadrículas o de nuestros muros. Vivimos retos de muros de todo tipo, disciplinares. Aún dentro de las matemáticas solo sabemos un poquito de ecuaciones o un poquito de álgebra, un poquito de topología. Es difícil que sepamos un poco de todo. Tenemos que romper esos muros, eso es Grothendieck. Hay que romper con nuestros muros. Hay que luchar por más allá de los tipos. Pero entonces necesitamos una jerarquía, volveremos sobre esto muchas veces porque es fundamental el pensamiento jerárquico en Grothendieck. Hay una jerarquía y una arquitectura. Los tipos son solo fragmentos visibles de aquello que es invisible. Lo fundamental es lo invisible, no lo visible. Lo fundamental es lo invisible. Esto de aquí es usualmente invisible. Y se requiere un genio como Grothendieck para tornarnos lo visible. De nuevo, la importancia del no. Lo interesante en la matemática es aquello que está más allá de nosotros, en un cierto momento, poco a poco, volverlo visible. Otra definición bonita de las matemáticas es
herramientas técnicas precisas para tornar visible lo invisible, etc. ¿Okay? Cosas de ese estilo son importantes. Eso es muy, muy Grothendieck, la lucha entre lo invisible y lo visible. Y él descubre también algo muy interesante, es que por construcción todas estas normas van desde la más pequeña hasta la más grande, o invirtiendo en los espacios desde el espacio E por F con la proyectiva que se inyecta en el espacio E por F con la inyectiva, inyección de un lado para el otro. Menor, o si devuelven en espacios, inclusiones hacia abajo. Entonces, estas por construcción se arman así, y en un cierto momento Grothendieck descubre que hay una constante universal que para todos los espacios, observen la siguiente locura, existe una constante universal, es una especie de pequeña monstruosidad grothendickiana, existe una constante universal, tal que para todos los espacios de Banach, la norma en el sentido inyectivo se devuelve por debajo de H a través de la constante K. Para todos los espacios posibles y para todos los vectores dentro de los espacios. Para todos espacios, para todos los vectores dentro de los espacios, sucede esto, la constante K. Esto se llama la constante de Grothendieck. No se sabe hasta el momento su valor. Hay aproximaciones interesantes de la constante de Grothendieck. Para el caso complejo, porque estos pueden ser espacios de Banach sobre los reales, sobre los complejos. Para el caso real les da un valor, para el caso complejo les da otro valor. Se saben acotar, se saben dónde viven. ¿Cuál es su valor exacto? No se sabe. Aplicaciones muy, muy profundas en teoría de juegos, en informática, en cálculos muy específicos. Esto parece bien abstracto. Cálculos muy, muy específicos. Problemas abiertos, bien importantes ahí adentro. Gran especialista de estos temas, si lo quieren leer, Gilles Pissier, uno de los varios herederos grothendickianos. Grandísimo especialista en el résumé y en la constante de Grothendieck, y poco sabe de todo lo que miraremos en el resto del cursillo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son un poco extrañas, pero suceden. ¿Perdón? Eso está como, por ahí están, lo encontrarán, están entre 1,4 y 1,7 o algo así. Pero se conocen ya bastante específicamente. Hay una constante universal que correlaciona esas normas ahí adentro, entonces aplicaciones sorprendentes. Entonces, por ahí termino estos tableros. Ahorita sí ya no tenemos tiempo para alguna pregunta, pero quiero, sin extenderme por el momento, tal vez vuelvo sobre esto con más calma mañana. Lo que serían, aquí sí podemos apagar un momentito, el inicio de lo que sería el AS. El THK. Entonces, ya lo expando un poquitico, pero esta sería más o menos la idea. La vida de Grothendieck. Luego al final vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de estos es una buena cartulina que tengo escrita. Entonces luego voy a pegar todas las distintas cartulinas. Entonces vamos a tener distintas secciones de la vida de Grothendieck. Las pegaremos juntas y tendremos una visión de toda la obra de Grothendieck, en 6 cartulinas que cubrirán toda el salón. ¿Okay? Entonces, primera cartulina, la vida de Grothendieck, sus inicios, la tesis doctoral, el resumen, las 2 cosas que les he presentado, las ideas principales dentro de cada uno de ellos. No voy a insistir, lo podemos mirar mañana con más cuidado. Pero entonces hay unas ideas, unas técnicas matemáticas que corresponden a unas ideas,
son las que he puesto por ahí en rojo, a lo largo de los tableros. Esas ideas, algunas se conectan entre sí. Tenemos unas secciones locales internas dentro de la obra, por ejemplo aquí. Entonces, esta sería la tesis doctoral. Dentro de la obra hay una técnica matemática, hay ideas encima de las técnicas, algunas de ellas se conectan. Y lo mismo sucede con el resumé. En el resumé hay unas técnicas, cada una de ellas tiene sus ideas, algunas de ellas se conectan. En el caso del resumé hay una sección global que no existe en la tesis doctoral. En la tesis doctoral no hay secciones globales que recubran toda la tesis entera, etcétera. Pero si empezamos a ver como en su conjunto, independientemente de los detalles, que ya iremos viendo poco a poco los detalles, en su conjunto, independientemente de los detalles por el momento, tenemos un desarrollo histórico, obras, dentro de cada obra una parte teoremática técnica, una parte de ideas, un pliegue y un despliegue de las ideas sobre la técnica para cada uno de los fragmentos, y empezamos a encontrar tal vez algunas secciones entre las obras. Ahí, por ejemplo, si miran los tableros, y si lo puse adecuadamente, ahorita si no lo podemos completar, deberían aparecer suficientemente este tipo de argumentos en los dos tableros, conexiones entre temas que tienen que ver con suavidad, la multiplicidad, lo local y lo global, los problemas de inversión, etc. Ahora los pongo más explícitos porque veo que no los puse explícitos enteramente. Entonces son problemas fundamentales que tienen que ver con el pensamiento grothendiekiano y que en un cierto momento matemático encarnan en una técnica, en otro momento matemático encarnan en otra técnica, en unas ideas, en otras ideas, y se empiezan a conectar, y esto es el inicio de una obra. Esto se va a multiplicar por 12. Vamos a tener 12 obras principales. Esas 12 obras principales sí corresponden de verdad a las obras más importantes publicadas o distribuidas de Grothendieck desde el punto de vista matemático, del 1 al 12. Ahí no vamos a tener huecos, básicamente. Sí faltan, y que es lo rico para ustedes, las 50.000 páginas manuscritas que solo ustedes conocerán dentro de unos años. Y será pues espectacular que eso suceda. Pues sobre esto vuelvo más adelante, pero entonces agreguémosle aquí algún tipo de conexiones importantes. Ustedes, por ejemplo, encuentran algo bastante espectacular aquí en estas mediaciones, es una suavidad espectacular. No es arbitrario. La noción de algo que sea artificial o arbitrario va en contra del pensamiento de Grothendieck. Todo en él tiende a ser esencialmente natural. Hay un deseo de naturalidad importante. Naturalidad, esto se va a volver cada vez más explícito. Ya lo hacemos explícito mañana. Aquí está medio escondido. Acá todavía no está enteramente visible. Está en el fondo escondido. Pero mañana se vuelve enteramente visible cuando trabajemos con categorías. Porque en categorías la noción fundamental es la noción de transformación natural. Es la noción fundamental de la teoría de categorías. Entonces ahí esto va a hacerse visible lo que está escondido. Otra manera de pensar esto es, cosa que uno no puede hacer aquí desafortunadamente en los tableros, es pensar como en múltiples tableros. O sea, que los tableros se corrieran hacia adelante y hacia atrás. Y entonces los tableros van mostrando un fragmento de las cosas, pero en realidad lo importante es lo que no muestran los tableros, lo que está escondido detrás. Y cómo poco a poco, cuando ahondamos, eso se va volviendo visible poco a poco. Eso es muy Grothendieck, volver visible poco a poco en lo más profundo la matemática. Eso era Grothendieck, y no es extraño que por eso la obra preferida de Grothendieck fuera Moby Dick. Grothendieck tenía, se cuenta, y tenemos además explícito, gracias a un colega mío en Bogotá, encontramos la cita explícita que llevábamos años buscando, que no habíamos encontrado, que lo encontramos finalmente en una carta de Grothendieck al traductor japonés de sus Cosechas y Siembras, donde Grothendieck hace una maravillosa descripción de Moby Dick, absolutamente espectacular. Pues Moby Dick es Grothendieck,
Es decir, si uno quiere buscar un paralelo de Grothendieck en la literatura, es Moby Dick, la novela metafísica por excelencia, la gran novela, la gran novela. El gran Grothendieck corresponde al gran Melville en un cierto momento. Buscar lo profundo, aquello que está en los mares escondidos, la búsqueda elusiva de la ballena blanca es la búsqueda elusiva de los arquetipos, ¿no? La búsqueda de aquello que nos trasciende de alguna manera. Entonces es un poco el mensaje. Poco a poco, lentamente, a lo largo de estas sesiones, voy dando guías de cómo se plantea el diagrama. Y luego, pues, los que tengan paciencia y los que les gusten y se entusiasmen, ojalá se entusiasmen algunos, luego se requieren meses, años de lectura de Grothendieck, pero cada mes de lectura de Grothendieck es un milagro, porque es que leer a un genio no tiene igual, y particularmente en el mundo contemporáneo donde todo es tan superficial. O sea, la esencia del mundo contemporáneo es la superficialidad, con todo lo maravilloso que eso tiene. Gracias a que todo es superficial, pues abarcamos mucho más. El mundo de ustedes jóvenes es mucho más amplio que el mundo nuestro. Todas sus redes son fantásticas, pero son extraordinariamente superficiales, ustedes lo saben. Ir a profundidad no es algo característico de la época. Grothendieck es un buen antídoto. Bueno, paremos por hoy.